Hola a todos y bienvenidos a Historias Bíblicas y Narraciones para Dormir. Hoy nos adentraremos en un relato fascinante que revela la compleja interacción entre poder, religión y la figura de Jesús. En el centro de esta historia se encuentran Anás y Caifás, dos sumos sacerdotes cuyas decisiones marcaron un momento decisivo en la historia. Acompáñennos a descubrir quiénes eran, sus motivaciones y las consecuencias de sus acciones. No se lo pierdan. Anás y Caifás fueron figuras clave en el judaísmo del siglo I, ambos con roles significativos que llevaron a la condena de Jesús. Anás, quien fue sumo sacerdote de los años 6 a 15 DC, provenía de una familia prominente de sacerdotes. Su influencia en el Sanedrín, el consejo judío que gobernaba Judea, perduró incluso después de ser destituido por el procurador romano Valerio Grato. A pesar de su remoción oficial, Anás continuó operando en las sombras, ejerciendo un poder considerable en la comunidad judía. Por otro lado, Caifás, yerno de Anás, ocupó el cargo de sumo sacerdote entre los años 18 y 37 después de Cristo. Era un hombre conservador, opuesto a las reformas que Jesús proponía. Este conflicto de intereses fue fundamental en los eventos que llevaron al arresto y juicio de Jesús. Tras su detención en el huerto de Getsemaní, Jesús fue llevado ante Anás, quien lo interrogó antes de enviarlo a Caifás, que presidió el juicio ante el Sanedrín. En este tribunal, se condenó a Jesús por blasfemia, y posteriormente, bajo la presión de los sumos sacerdotes, Poncio Pilato lo condenó a muerte por sedición. La responsabilidad de Anás y Caifás en la muerte de Jesús ha sido un tema debatido durante siglos. Algunos historiadores creen que actuaron de buena fe, convencidos de que Jesús representaba una amenaza para el judaísmo. Otros argumentan que su motivación fue más siniestra, deseando deshacerse de un profeta que desafiaba su autoridad. Independientemente de sus razones, sus acciones dejaron un legado de odio y violencia que ha perdurado a lo largo de la historia. Imaginemos un escenario alternativo. ¿Qué hubiera sucedido si Anás y Caifás hubieran mostrado más tolerancia hacia Jesús? En lugar de condenarlo, podrían haberlo alentado a seguir difundiendo su mensaje de amor y perdón. Este simple cambio podría haber transformado no solo sus propias vidas, sino también el curso de la historia. En esta versión del relato, el mensaje de Jesús habría propagado la paz y la armonía, promoviendo un mundo donde las diferencias religiosas y raciales se celebran en lugar de ser motivo de división. Avancemos a los últimos días de Caifás. En el año 37 después de Cristo, tras la llegada del nuevo procurador romano, Marco Antonio Félix, las tensiones entre los líderes judíos y el gobierno romano se intensificaron. Caifás, conocido por su oposición a Félix, fue arrestado y llevado a Roma para ser juzgado. Su muerte, consecuencia de su resistencia a la opresión romana, se convirtió en un símbolo de la lucha del pueblo judío. En sus momentos finales, Caifás pronunció palabras que resonarían a lo largo de la historia: he hecho lo que creía correcto. He defendido a mi pueblo de los romanos y estoy dispuesto a morir por ello. Estas palabras revelan no solo su valentía, sino también su firmeza en sus creencias. A medida que reflexionamos sobre los eventos que llevaron a la muerte de Jesús, es crucial considerar el papel que jugaron Anás y Caifás. Su oposición se basó en temores políticos y religiosos, en parte impulsados por el creciente número de seguidores de Jesús y la popularidad de su mensaje entre los oprimidos. La acusación de blasfemia, un acto desesperado por parte de los sumos sacerdotes, marcó el inicio de un proceso que culminó en la crucifixión de Jesús, un evento que cambiaría el rumbo de la historia. La intervención de Poncio Pilato en el juicio también es esencial. Aunque no estaba convencido de la culpabilidad de Jesús, sucumbió a las presiones de los sumos sacerdotes y lo condenó a muerte. Esta decisión, aunque aparentemente local, tendría repercusiones globales, siendo el catalizador para el nacimiento del cristianismo. Anás y Caifás no eran solo líderes religiosos, eran hombres de influencia en un mundo dominado por el poder romano y las complejidades del judaísmo. Anás, quien había sido sumo sacerdote de los años 6 a 15 DC, provenía de una familia sacerdotal prominente. Su nombramiento por el procurador romano Quirino le otorgó un estatus significativo, y aunque fue destituido por Valerio Grato, su influencia perduró. Anás se convirtió en una figura clave en el Sanedrín, el consejo judío que tomaba decisiones sobre la vida religiosa y social de los judíos.
su yerno, Caifás, ocupó el cargo de sumo sacerdote entre 18 y 37 después de Cristo. Caifás era conocido por su enfoque conservador y su firme oposición a las enseñanzas de Jesús, que percibía como una amenaza a su autoridad y a la estabilidad del judaísmo. El ambiente religioso y político de la época estaba cargado de tensiones. Los romanos mantenían un control estricto sobre Judea, y los líderes judíos, como Anás y Caifás, buscaban mantener el equilibrio entre la autoridad romana y la fe de su pueblo. Con el creciente número de seguidores de Jesús, comenzaron a sentir que su control estaba en peligro. Jesús de Nazaret emergió como un predicador carismático que desafiaba las normas establecidas. Sus enseñanzas sobre el amor, la misericordia y la justicia resonaban profundamente entre los pobres y los oprimidos. Sin embargo, sus críticas a la hipocresía de los líderes religiosos y su proclamación de ser el Hijo de Dios alarmaron a Anás y Caifás. Los sumos sacerdotes vieron a Jesús no solo como un líder espiritual, sino como un potencial incitador de disturbios que podría llevar a un levantamiento contra el dominio romano. Su creciente popularidad despertaba temores de que su mensaje pudiera inspirar una rebelión. Así, comenzaron a tramar un plan para desacreditarlo y eliminar la amenaza que representaba. La acusación de blasfemia fue una estrategia desesperada. Jesús afirmaba que tenía el poder de perdonar pecados, una declaración que los sumos sacerdotes interpretaron como una afirmación de divinidad. Según la ley judía, la blasfemia era un delito capital, y así buscaban obtener la condena que necesitaban. La noche en que Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní, se desató una serie de eventos que cambiarían el rumbo de la historia. Tras una intensa oración, fue traicionado por uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote, quien lo identificó ante los soldados. Fue entonces cuando Anás y Caifás comenzaron a ejecutar su plan. Jesús fue llevado primero ante Anás. En un interrogatorio tenso, Anás intentó obtener pruebas que justificaran su arresto. Jesús, con serenidad, respondió a las acusaciones, defendiendo su misión y su relación con Dios. Sin embargo, Anás no estaba satisfecho y decidió enviar a Jesús a Caifás, quien presidiría el juicio ante el Sanedrín. El juicio de Jesús ante el Sanedrín fue un proceso lleno de irregularidades. La ley judía requería un juicio justo, pero en este caso, la presión por condenarlo era abrumadora. Los testigos fueron convocados, pero sus testimonios eran contradictorios. A pesar de esto, Anás y Caifás estaban decididos a llevar a cabo su plan. Durante el juicio, Caifás cuestionó a Jesús, buscando que admitiera ser el Mesías. La tensión era palpable. Jesús, a pesar de las acusaciones, se mantuvo firme en su mensaje. Ante la falta de pruebas concluyentes, Caifás decidió que la acusación de blasfemia sería suficiente para lograr la condena. Finalmente, el Sanedrín declaró a Jesús culpable. La sentencia era clara, debía morir. Pero, para llevar a cabo la ejecución, necesitaban la aprobación del procurador romano, Poncio Pilato. Poncio Pilato era el representante del poder romano en Judea y no estaba convencido de que Jesús mereciera la pena de muerte. Sin embargo, los sumos sacerdotes lo presionaron, argumentando que si no condenaba a Jesús, el pueblo se rebelaría contra el gobierno romano. Pilato, temeroso de los disturbios, se vio obligado a tomar una decisión. En un intento por liberarlo, Pilato ofreció a la multitud la opción de elegir entre liberar a Jesús o a Barrabás, un conocido criminal. La multitud, instigada por los sumos sacerdotes, eligió liberar a Barrabás y condenar a Jesús. Este momento marcó un giro trágico en la historia. La crucifixión de Jesús ocurrió en la colina de Gólgota, un acto brutal reservado para los criminales más viles del Imperio Romano. La escena era desgarradora: Jesús, un hombre inocente, colgado en la cruz, sufriendo durante horas. A pesar del dolor, sus palabras resonaron en los corazones de sus seguidores y en la historia del cristianismo. La muerte de Jesús no solo fue un evento traumático para sus seguidores, sino también un momento de esperanza. Creían firmemente que su sacrificio no era en vano y que, a través de su muerte, se ofrecía la redención a la humanidad. La historia de Anás y Caifás, así como su papel en la muerte de Jesús, nos lleva a reflexionar sobre el poder y la ambición. Sus decisiones, impulsadas por el miedo a perder el control, no solo llevaron a la condena de un hombre, sino que también crearon un legado de odio y violencia que ha perdurado a lo largo de los siglos.
Imaginemos un final alternativo en el que Anás y Caifás hubieran optado por el entendimiento y la compasión, permitiendo que Jesús continuara con su mensaje de amor. En este escenario, el mundo podría haber conocido una era de paz y reconciliación. Pero, en lugar de eso, su historia se ha convertido en un recordatorio de las consecuencias de la intolerancia y la injusticia. Hoy hemos explorado la historia de Anás y Caifás y su papel en la muerte de Jesús, un relato que continúa resonando en nuestra sociedad. Los invitamos a reflexionar sobre las lecciones que podemos aprender de su historia, la importancia de la tolerancia, la necesidad de cuestionar la autoridad y el valor de la compasión. Si disfrutaron esta narración, no olviden suscribirse a nuestro canal Historias Bíblicas y Narraciones para Dormir. Dejen sus comentarios sobre lo que piensan de esta historia y cómo podemos aplicar sus lecciones en nuestras vidas hoy. Los esperamos en el próximo episodio. Al reflexionar sobre este relato hipotético de Jesús, donde su destino no culmina en la crucifixión, nos sumergimos en una realidad alternativa que nos invita a contemplar el poder de las decisiones humanas y divinas. La figura de Anás y Caifás, los sumos sacerdotes que orquestaron la condena de Jesús, nos recuerda la complejidad de las pasiones humanas, el miedo al cambio, el deseo de preservar el poder, y la profunda incomprensión de un mensaje de amor y redención que iba más allá de los límites de su tiempo. Si Jesús no hubiese sido crucificado, el mundo habría tomado un rumbo distinto, pero su mensaje de compasión, sacrificio y esperanza quizás habría encontrado otros caminos para manifestarse. ¿Se habría extendido el cristianismo de la misma manera? ¿Habrían Anás y Caifás enfrentado nuevas crisis dentro de su liderazgo religioso? Estas preguntas nos llevan a un viaje profundo de reflexión sobre la influencia de un solo evento en el tejido de la historia, recordándonos lo frágil que puede ser la línea entre la justicia y la condena. Mientras cierras este capítulo con nosotros, te invitamos a dejar que estas ideas se asienten en tu mente, llevándote a una meditación serena sobre la vida, el destino y el papel que todos jugamos en la creación de nuestras historias. A continuación, te dejamos con una melodía especialmente acondicionada para que puedas meditar y descansar tras un día ajetreado. Esperamos que sea de tu agrado y te ayude a alcanzar una paz profunda y reparadora. Gracias por acompañarnos, hasta pronto.